Muy buenos días de nuevo a todos, un bonito día para todos y un saludo también cariñoso a todos aquellos que nos escriben a través del chat enviándonos sus recuerdos. Bienvenidos una vez más a nuestras clases de Chikun de la Escuela Yelva que originamos desde nuestras instalaciones en la hermosa ciudad de Bochalema, norte de Santander. Bienvenidos a este encuentro con la salud y la felicidad, a este encuentro con el entendimiento y la elevación de la conciencia, a este encuentro con la familia y la amistad. Vamos a saludar y en breve nos pondremos en acción con nuestra clase el día de hoy. Chin, en unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos inicio a nuestra clase de Chikun de la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Bien. Muy bien, hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante de la salud. Es la hidratación y es muy importante también para la práctica de Chikun. Así que vamos a tomarnos un minuto para buscar dónde sentarnos. La silla, el sofá, la mesa, el comedor. Si queremos buscar una libretica de apuntes, si queremos coger el celular para poner a grabar la información o simplemente confiamos en nuestra memoria. Entonces vamos a sentarnos porque vamos a hablar de hidratación. La hidratación, como estaba adelantando, es fundamental para la buena salud. Es fundamental para las emociones y es fundamental para la práctica de Chikun. Y cuando digo que es fundamental para las emociones, no es para volver a llenar el tanque de las lágrimas. Entonces se deshidratan llorando y luego toca 2 litros de agua para recuperar las lágrimas para volver a llorar mañana. No, no, no. Voy a hablar de cosas de verdad muy, muy necesarias. Empecemos por decir que somos, en definición, un líquido. Cuando nacemos, el 80% de nuestro peso en volumen es agua. El contenido celular es agua. El líquido intersticial entre célula y célula es agua. La sangre es agua. El líquido cefalorraquídeo es agua. La linfa es agua. Y todo el cuerpo, 80% de nuestro peso en volumen al nacer. O sea que si un niño cuando nace pesa 3 kilos, 3.000 gramos, 2.400 de esos gramos es agua. O sea que si uno le sacara el agua a ese chinito, no queda sino una bolita de 600 gramos. Es agua. Luego, el adulto promedio, y llamemos el adulto entre los 20 y los 50 o 55 años, el adulto promedio, su peso en volumen en agua es 70%. O sea que si el adulto pesa 70 kilos, 49 de esos kilos es agua. Tiene 49 litros de agua en ese cuerpo. Antes no se desparrama por ahí, porque es agua. Eso tiene además sus ventajas porque como somos agua, no somos compresibles. Eso es lo que permite que uno se pueda sumergir en el mar, muchos metros debajo del mar, y el peso, las toneladas de agua que tiene alrededor, no lo aplasten, no lo compriman, porque somos un líquido y como líquido incompresible. 70% entonces del peso en volumen del adulto es agua. Y en el anciano, después de los 60, 65 años, en términos generales, su peso en volumen de agua es el 55 o 60% máximo. Miren todo lo que ha ocurrido. Nacemos con 80% de nuestro peso en volumen agua y cuando ya estamos viejitos solo es el 55 o el 60% del peso. O sea que ese mismo adulto de 70 kilos que tenía 49 litros de agua adentro,
Ahora que es un abuelito, solo tiene 38 o 37. ¿Qué significa eso? Grosso modo, que el envejecimiento, o sea, la apariencia externa esa que se va volviendo como una uva pasa, arrugado con el cuero colgado y chupado, es deshidratación. Y eso ya no es un decir, eso es científicamente comprobado. Hace un año, alrededor de un año, los estudios durante años de seguimiento atreven ya a postular la teoría. El envejecimiento es deshidratación. Claro, eso y otra cosa, es oxidación. Oxidación significa que se acumulan en el cuerpo radicales libres, unos residuos tóxicos productos del metabolismo y de meter sustancias tóxicas al cuerpo. Y entre esas dos cosas combinadas producen un envejecimiento. El externo, el fenotípico, debido a la deshidratación, y el interno, el de los órganos internos, debido a la oxidación de los órganos. Por eso cuando usted se muere, tiene dos edades de muerte. La primera edad es la que aparece en la cédula. Entonces dice, tenía 48 años. Pero en la autopsia revisan los órganos y ven el grado de envejecimiento de los órganos. Y dice, aunque tenía 48 años, su hígado o sus pulmones o su corazón ya eran de 70 años. Y por eso fue que tuvo una muerte prematura, porque envejeció aceleradamente sus órganos internos producto de la deshidratación y de la oxidación, y eso acortó su tiempo de vida. Así que tomar agua, mantenerse bien hidratado, es un factor de salud y también de belleza. Si no se quieren ver viejos prematuros, arrugados, añosos, sin que lo sean, hay que mantenerse hidratado. Por eso es que todas las cremas de belleza tienen que ver con el agua. Entonces son rehidratantes, por ejemplo. ¿Sí? Significa que le devuelven el agua a las células, las rehidratan. Son humectantes, que humedecen las capas externas de la piel para que se vea lozana o turgente. Es como una matica que está chilada, una flor que está un poco marchita, y uno dice, ay, es que no le han echado agua, pobrecita, mire cómo esa tierra seca. Le echa agua a la matica y a las horas ves la matica otra vez así, toda turgente. Eso le pasa a nuestro cuerpo. Necesitamos agua. Pero no solamente por la belleza, porque te veas externamente como la piel de durazno, como un bebecito. Aunque es muy importante que se traduzca la salud en belleza, porque la fuente de la belleza es la salud, es el correcto funcionamiento de los órganos internos y no el bisturí, sino la verdadera salud. Ahora bien, el agua es una autopista de información. El agua graba información dentro de ella. Eso ya estuvo suficientemente demostrado a partir de los estudios de Masaru Emoto. Masaru Emoto, un científico japonés que ha escrito muchos libros. El más famoso es Los mensajes del agua, los mensajes secretos del agua, que demostró que las moléculas del agua reaccionan acomodándose según la información que reciben. Y cogió agua de distintas fuentes, agua de ríos, agua de piletas, aguas de las que salen en tu casa en el grifo, las puso en tubos de ensayo, le habló al agua, le decía palabras. Por ejemplo, a un tubo le decía la palabra guerra y a otro la palabra paz. A uno la palabra odio, a otro la palabra amor. A uno la palabra tristeza, al otro la palabra alegría o felicidad. A uno la palabra enfermedad y al otro la palabra salud. Usaba opuestos de palabras. Congelaba el agua y luego con un micrótomo cortaba laminillas de hielo de esa agua,
las ponía al microscopio. Obvio, esto ocurría en un cuarto refrigerado entre -4 y -8 grados centígrados para que la laminita de hielo no se deshiciera mientras era observada al microscopio. Y él encontró que el agua expuesta a palabras amorosas, dulces, constructivas, cariñosas, afectuosas, se agrupaba formando cristales en unas formas geométricas perfectas y hermosísimas. En cambio, el agua expuesta a palabras hirientes se reacomodaba sus moléculas formando figuras amorfas, desordenadas, deformes, horribles. Y como nosotros somos un líquido, somos agua, nuestra agua celular reacciona de la misma manera. Cuando tú le dices a alguien te odio, tú no sirves para nada, bruto, entonces sus moléculas del agua se acomodan de una manera deforme, con cristales amorfos que se convierten luego en enfermedad, porque se pierde el equilibrio. En cambio, cuando le dices te admiro, te amo, eres mi campeón, estoy orgulloso de ti, el agua intracelular reacomoda sus células formando cristales geométricos perfectos y de una belleza espléndida. Y eso significa salud, significa equilibrio. Así que es verdad que la palabra tiene poder, y tiene poder para lastimar y enfermar, y lo tiene también para sanar y construir. Y no solo las palabras que te dicen, las que te dices tú mismo. Cuando tú te dices yo no sirvo para nada, yo soy salado, yo soy incapaz, yo soy cerrado y trancado por dentro. Cuando te dices todo eso, cuando te dices cómo estoy de feo, cómo estoy de gorda, cuando te lo dices y te ofendes a ti mismo, tu líquido intracelular se acomoda de manera deforme, desequilibrada y te lleva a la enfermedad. Qué importante lo del agua. Pero así como almacena la vibración de una palabra, almacena todo tipo de información que entra en contacto con ella. Así que fíjate que cuando tú te tomas un medicamento y el medicamento se disuelve en tus líquidos, ya no es la molécula del medicamento la que te está curando, sino la información que el agua grabó en ella, que ese es el exacto principio de la homeopatía. Lo que hace el cuerpo es que coge la información de esa molécula y la guarda en el líquido corporal, y ese líquido que empieza a regarse por todos los rincones lleva esa información vibracional, lleva esa energía a todas partes, y así es como se ejerce la curación, no por la molécula como tal. Y por eso la homeopatía y las esencias florales usan de una vez la vibración en vez de la sustancia, porque esa vibración se entrega inmediatamente como vibración, información a la célula, y la célula no tiene que hacer ningún proceso para recoger la información, porque ya se le entregó completa. El agua es una autopista entonces de información. Los impulsos eléctricos en el cuerpo tienen que convertirse en impulsos bioquímicos moleculares que se disuelvan en los líquidos del cuerpo, y luego a partir de esos líquidos es que se lleva la información, construya esta molécula, repare esta membrana, hágame esta vitamina, mire que este mineral se necesita en tal lado. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y nos está dando una retroalimentación tremenda. Gracias. Entonces, miren qué tan importante es estar bien hidratado. ¿Qué más? Todo el líquido sinovial, o sea, el líquido que lubrica las articulaciones para que las articulaciones se muevan libremente y no nos duelan, no estén rígidas, no pierdan los arcos de movimiento, la flexibilidad, pero no solo las articulaciones, los músculos para poder estirarse, y sus tendones y recogerse y mantener esa elasticidad necesitan estar lubricados, y esa lubricación depende de estar bien hidratado. A partir de ese líquido que tomamos, que llamamos agua,
y que ahora vamos a dar las recomendaciones para eso, es que se generan los líquidos sinoviales o los líquidos lubricantes de las articulaciones. El 50% de los dolores musculares y articulares, de la fibromialgia, de las artritis, de todos esos dolores, se debe a deshidratación. A usted le mandan una pepa, usted le mandan, tómese este analgésico, este desinflamatorio, y saben que la mayoría de las veces el mayor efecto está en el agua que usted usa para tomarse la pastilla, porque hay gente que le cuesta trabajo tomarse la pastilla con poquita agua, entonces necesita un vasado de agua para pasarse la pastilla, y esa hidratación, el vasado de agua, es lo que le está aliviando el dolor y no la pastilla. Por eso el que se la toma con porriquitica agua o aprende a tomársela sin líquido, nota que no le sirve casi para el dolor, o le alivia solo 1 hora o 2 horas y después le vuelve a doler. Antes de tomar cualquier pastilla para el dolor, hidrátate. Estoy hablando de los dolores articulares y musculares. Importante estar deshidratado, estar hidratado. A través de los líquidos corporales, todas las sustancias nutricionales viajan por el cuerpo, así que necesitamos estar hidratados para que haya un buen flujo de nutrientes a todas las células. Pero dije que el cuerpo, 70% agua, más sin embargo el cerebro es el órgano que más agua tiene. No el que más agua usa, el que más agua usa es el riñón y luego el colon, pero el que más tiene agua en su estructura es el cerebro. Y necesita esa agua primero para refrigerarse, no recalentarse en la actividad de pensar y tanta actividad eléctrica que hay dentro de él. Pero en segundo lugar, porque el agua, dije, es una autopista de información, se almacena información en ella. ¿Dónde guarda realmente la información el cerebro? Cuando uno aprende cosas, ¿dónde las graba? Y uno dice, pues en las neuronas. Que no, es en el agua dentro de la neurona. En esa agua él almacena la información en forma de vibración dentro del agua. La molécula de agua cambia su ángulo de unión de los átomos de hidrógeno con oxígeno según la información que recibe. Y esa pequeñísima variación, milésimas de grado de variación, ya es un código de almacenamiento de información. Y así se queda en el cerebro almacenada. Cuando nos deshidratamos, el primer síntoma de deshidratación ocurre por eso a nivel de la mente, porque el cerebro es el que más necesita agua y el que es más sensible a las pequeñas deshidrataciones y después a las grandes deshidrataciones. Entonces el primer signo de deshidratación es la irritabilidad. Nos ponemos de mal genio, todo nos molesta. La mitad de las personas que parecen mal geniadas no son mal geniadas, solo están deshidratadas. Así que usted, en vez de decirle, deje ese geniete que carga, usted le dice, tome agüita, mi amor, que está deshidratado, y verá que la mitad de ellos se les cambia el carácter, la personalidad, porque están deshidratados. El segundo signo de deshidratación es la tendencia a quedarse dormido en todas partes. Se sienta a ver el noticiero y no lo ve, lo duerme. Entra a una conferencia, entra a cine y se duerme la película. Se duerme la conferencia. En todas partes se queda dormido. De día, y no es porque durmió mal de noche, es porque vive deshidratado. La mitad de los accidentes de tránsito en carretera se deben a microsueños, y los microsueños son deshidratación. Cuando se está deshidratado, el cerebro se apaga. Entonces las personas manejando no toman agua porque no quieren estar parando seguido a orinar, se aguantan la sed y empiezan a deshidratarse, se les apaga el cerebro, una fracción de segundos se quedan dormidos, el famoso microsueño, y se matan en carretera. Entonces es mejor parar a orinar y no parar en una clínica. Hay que mantenerse bien hidratado. Ahora, hablemos de qué es estar bien hidratado. Necesitamos la siguiente cantidad de agua en el día. Voy a hablar del adulto, el adulto promedio.
porque pues aquí el público, la mayoría es adulto. El adulto promedio con una actividad física que es casi ninguna, es de oficina, sedentario, en la casa solo se mueve para medio barrer, necesita un promedio de 30 centímetros cúbicos de agua, agua pura, agua de verdad, por kilo de peso. Y cuando digo agua, no valen los jugos, no valen las bebidas hidratantes, no valen. ¿Por qué? Es un principio químico. Cuando usted le echa algo al agua, así sea el juguito de medio limón, para que sepa algo, porque a mí el agua sin sabor no me gusta, eso es tan horrible, eso se vuelve una solución saturada. Como es saturada, ya no tiene capacidad de arrastre. Y otra cosa importante del agua en el cuerpo es que el agua es un solvente universal que coge las toxinas del cuerpo, las diluye en ella y las arrastra hacia afuera para que salgan por la orina, por los mocos, por la materia fecal, por el sudor. Si el agua entra saturada, o sea, con sabor, con agregarle algo, ya no tiene capacidad de arrastre, entonces no nos ayuda a desintoxicarnos. Tiene que ser agua pura. Alguien, por ejemplo, está bajando de peso, es muy importante que tome agua porque la grasa que quema se elimina solo por la orina. Si no toma agua suficiente, la grasa se desprende, se quema, pero no encuentra agua que la arrastre y se la lleve, esa agua vuelve y se pega, esa grasa vuelve y se pega y se deposita, y entonces no le rinde bajar de peso. Tiene que sacar la grasa del cuerpo y para eso necesita agua pura. Entonces decía 30 centímetros cúbicos por kilo de peso. Entonces, si pesa 60 kilos, 30 por 60 da 1800. Eso es 1 litro y 3/4. En términos de vaso, son 6 a 7 vasos en el día, casi 2 litros. Pero si pesa 70 kilos, 70 por 30 son 2100. Esos son 2 litros y un puchito. Esos son 8 vasos aproximadamente que hay que tomar de agua en el día. Si es flaquito y pesa 50 kilos, entonces 50 por 30, 1500, es 1,5 litros, aproximadamente 6 vasos, 5 a 6 vasos en el día. Si tiene una actividad física moderada o el clima donde vive es calurosito, entonces hay que aumentar la cantidad de agua a 40 centímetros cúbicos de agua por kilo de peso. ¿Qué significa actividad física moderada? Que monta en bicicleta 40 minutos al día, sale a trotar 30 minutos a 1 hora o al gimnasio menos de 1 hora. Una actividad física moderada. Camina bastante por la ciudad haciendo vueltas. Eso es una actividad física moderada. Entonces, si pesa 50 kilos, fíjense que si era sedentario, 30 por 50 era 1,5 litros, pero ahora son 40 centímetros cúbicos por 50, son 2 litros. Le toca medio litro más, significa 2 vasos de agua más al día. Y si pesa 70, 40 por 70 son 2800, casi 3 litros. De 2100 a 2800, 700 centímetros cúbicos de agua adicional en el día. Si la actividad es intensa, porque es un deportista de alto rendimiento, o sea, entrena 3 o 4 horas por día, un futbolista, un ciclista, un atleta, alguien que le hace fuerte al condicionamiento físico y va al gimnasio con entrenador personal 3 o 4 horas, tiene una gran actividad física, entonces necesitas, o el clima es muy, muy caliente donde vive, como en La Guajira, como Barranca Bermeja, hay que subir la cantidad a 50 centímetros cúbicos por kilo de peso. O sea, a esa persona de 70 kilos ya le tocan 3,5 litros y al de 50 kilos 2,5 litros. Por otro lado, aparte de que el agua sea pura, es necesario que el agua esté en movimiento porque el agua es una reserva de oxígeno. El agua es H2O. En cada molécula de agua hay un átomo de oxígeno. Es importante estar bien hidratados porque cuando tenemos paros cardíacos, pulmonares
o estamos en un lugar con mucho humo, contaminación, soportamos más tiempo vivos si estamos bien hidratados. Y si no, nos morimos rápido porque no hay reserva de oxígeno en el cuerpo. Por eso en la naturaleza el agua siempre está en movimiento. El río, el mar tiene olas, hay corrientes submarinas, hay corrientes debajo de los lagos, porque si el agua no se mueve, no fija el oxígeno y el agua se muere. Y por eso se pudre, se daña. Entonces cuando usted tiene el agua en la nevera, o la tiene en un botellón, o la tiene en una jarra para tomar, después del filtro, etcétera, esa agua quieta se desvitaliza, pierde el oxígeno. Y por eso es necesario, cuando la va a beber, que haga esto. La deje caer para que se mueva, ojalá la devuelva a la jarra y la vuelva a dejar caer. Eso no es glamour, sino salud. 2 o 3 veces. Y cuando usted hace eso 2 o 3 veces, esa agua se oxigenó del oxígeno que está aquí presente en el aire. Y ahora sí es vital. Hagan la prueba, tómense el vaso sin moverla y después tómenla después de haberla agitado y noten la diferencia en el sabor. El agua es insabora, pero da una sensación de frescura, de refresco, de una cosa rara, es la cantidad de oxígeno presente. Entonces, salud. Cuando uno quiere limpiar el cuerpo, mucho de toxinas, debe empezar el día tomándose 2 vasos de agua en ayunas. Además le ayuda a bajar de peso impresionante y le ayuda para el estreñimiento. Si usted carga el agua así, en botilitos, en botellas, ahí está estancada, quieta la mayoría de las veces y con una burbuja muy poca de aire. Se va desoxigenando. Por eso cuando lleva rato quieta, rato la lleva en el carro o en la mochila quieta y usted la destapa, siente el oxígeno que tenía el agua se le salió y por eso es un gas. Entonces para que vuelva a fijarlo, antes de abrir la botella y tomar, tiene que hacer esto. Tiene que agitarla para que el oxígeno que está aquí atrapado se le vuelva a pegar. Y por eso es que ustedes ven a los de la escuela Yelva, siempre que van a tomar agua, la agitan como si eso tuviera en el fondo algún grumo. No, no tiene grumos. Es para que esas burbujas, es oxígeno pegándose. Y ahí sí, para adentro. Salud. Es una delicia, sabe diferente, con seguridad. Otra cosa importante es dónde almacenas el agua. Idealmente debería estar almacenada en vidrio, en jarras de vidrio en la nevera, no plásticas, porque el plástico interactúa con el agua, le cambia el sabor, le pasa partículas de PVC, de unos polímeros que pueden enfermarte. Hay potes especialmente diseñados de plástico con un recubrimiento para que no interactúe con la sustancia que contiene. Son más costositos, pero pues es lo ideal para tu salud. Entonces, mejor en la casa vidrio y los de plástico asegúrate que sean recipientes de estos de recubrimiento especiales. Es que no quiero decir la marca porque no me están pagando, entonces no les hago propaganda. No. Es porque no está bien, eso pondría en desventajas a otras empresas. Entonces, hay más para hablar del agua, pero creo que esto está muy bien para empezar, para que empiecen a mantenerse bien hidratados, porque el agua es salud, el agua es juventud, el agua es belleza, el agua es desintoxicación y el agua forma parte de una buena práctica de Qigong y de una buena vida. Vamos a recibir un par de preguntas por si las hay. Señor Serrano dice que si aparte, si el clima es muy caliente y aparte haces actividad física, ¿que cuánta agua debería tomar? Ya lo respondí, 50 centímetros cúbicos por kilo de peso. Pregunta, por favor. Buenos días. ¿Para los niños funciona la misma cantidad? No funciona la misma cantidad.
los niños necesitan más cantidad que los adultos, porque los niños 80% de su peso en volumen es agua. Entonces la fórmula es mayor para los niños. Se calcula también en centímetros cúbicos por kilo de peso, pero pues hoy no voy a hablar de eso, requiere más fineza, entonces no. Lo más importante en los niños, ellos no son bobos, son de una inteligencia natural y cuando tienen sed, ya perdieron el año. Eso es muy importante. Cuando usted tiene sed, ya está deshidratado, ya hizo daño. Usted debe tomar agua de tal manera que nunca sienta sed. Entonces los niños siempre están pidiendo agua. Y uno dice, pero se acabó de tomar. Pero siempre están pidiendo agua porque ellos no se dejan deshidratar. Cuando el niño ya dice, tengo mucha sed, ese niño ha sufrido muchísimo tiempo. Ellos siempre están buscando el agua y hay que dejar que tomen el agua que ellos buscan. Y los adultos no meterse en, tome juguito, tómese esta gaseosa mientras tanto, tómese esta, no, agua. Muy bien. Livia González. Livia y nos vamos. Maestro, el agua que uno sirve del filtro ya sale con el oxígeno o No, hay que agitarla. Tienes que tener 2 vasos y pasarla de vaso a vaso. Gracias. Bien, vamos a despedirnos. Sí, en unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos las gracias y por finalizada nuestra clase de Chikun de la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Bien, mañana jueves, clase de filosofía, los esperamos. Chao, chao.